una niña le pregunta al juez sobre Dios. Su respuesta hace que la sala del tribunal llore. La sala estaba repleta. El aire estaba cargado de tensión, el peso de los argumentos no expresados presionaba contra las paredes como una fuerza invisible. Los abogados revolvían papeles. Sus intercambios en voz baja eran rápidos y entrecortados. Los periodistas susurraban entre ellos, con sus bolígrafos preparados, listos para inmortalizar cada palabra pronunciada en la sala. La galería estaba llena de espectadores, algunos interesados en el resultado, otros simplemente atraídos por el espectáculo de una batalla de custodia de alto perfil. En el centro de todo estaba el juez Samuel Harrington, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado peinado hacia atrás con pulcritud, sus ojos penetrantes soportaban el peso de décadas pasadas tras el estrado. Era conocido por su mente aguda y su profesionalismo inquebrantable, un hombre que había visto de todo, desde traiciones corporativas hasta desgarradoras disputas familiares. Pero hoy, el día se sentía diferente. Ante él se encontraban dos bandos opuestos, enzarzados en una batalla. A un lado, Daniel Carter, un rico hombre de negocios de rasgos afilados y un comportamiento aún más afilado. Su traje a medida le sentaba a la perfección, su expresión era indescifrable y su presencia era imponente. Estaba sentado con su poderoso abogado, y ambos exudaban la confianza de quienes rara vez pierden. Al otro lado, Sarah Thompson, una madre soltera de ojos cansados, apretaba fuertemente las manos sobre el regazo. Su ropa, aunque limpia y bien planchada, carecía de la extravagancia de sus exparejas. Estaba sentada junto a su modesto abogado, con los hombros ligeramente encorvados, como si se estuviera preparando para otro golpe. La batalla entre ellos fue feroz. Esta niña merece estabilidad, argumentó el abogado de su honorable Daniel, con voz suave pero firme. El señor Carter puede brindarle la mejor educación, un futuro seguro, todas las oportunidades que el dinero puede comprar. El abogado de Sarah respondió con voz mesurada pero decidida, un niño necesita amor, no solo privilegios. La señora Thompson ha criado a Lily con amabilidad y cariño. Arrancarla sería cruel. El juez Harrington escuchó atentamente, con los dedos entrelazados frente a él. Había visto esas peleas antes, padres que usaban su amor como arma, reclamando la propiedad de una hija como si fuera un premio que se podía ganar. Y en medio de todo esto estaba sentada Lily Thompson. Era pequeña para su edad, sus piernas eran demasiado cortas para alcanzar el suelo desde su silla. Agarraba un conejo de peluche gastado, con el pelo enmarañado por años de amor. Sus ojos castaños oscuros se movían de un lado a otro de los adultos, escuchando no solo lo que decían, sino también lo que no decían. El peso de su destino se estaba decidiendo como si ella ni siquiera estuviera allí. Y entonces Lily levantó la mano, como si estuviera en la escuela. Toda la sala del tribunal se tambaleó. Los abogados se detuvieron a mitad de la frase. Incluso los periodistas hicieron una pausa, con los bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos. El juez Harrington alzó una ceja, claramente desconcertado. Sí, niña. Lily dudó solo un segundo antes de hablar, con voz suave pero clara. Disculpe, señor juez, apretó un poco más fuerte su conejito. ¿Puedo preguntarle algo? Unas cuantas risas silenciosas recorrieron la sala, aunque rápidamente se apagaron cuando vieron la sinceridad en su rostro. El juez Harrington se inclinó ligeramente hacia adelante, la curiosidad brillaba en su expresión generalmente ilegible. Por supuesto, ¿qué es? Lily respiró profundamente, su pequeño pecho subía y bajaba. Luego, con la inocencia de una niña pero con el peso de una filósofa, preguntó, ¿existe Dios? La pregunta golpeó la sala como un trueno. Jadeos. Una ola de murmullos inundó la sala del tribunal. Los periodistas se apresuraron a escribir sus palabras. Los abogados intercambiaron miradas de sorpresa, completamente desorientados. Incluso los rostros más escépticos de la tribuna se suavizaron por la sorpresa. El juez Harrington parpadeó, visiblemente sorprendido. No se trataba de una cuestión de derecho. No era una cuestión de custodia. No era una pregunta que hubiera esperado escuchar en un tribunal. Y, sin embargo, en ese momento, era la única pregunta que importaba. La sala del tribunal quedó congelada en silencio. Los murmullos que se habían extendido por la sala después de la pregunta de Lily se fueron apagando poco a poco mientras todos esperaban lo que sucedería a continuación.
El juez Harrington, un hombre que había pasado toda su carrera lidiando con las complejidades de la ley y los conflictos humanos, se quedó momentáneamente sin palabras. Había esperado mediar en una amarga batalla por la custodia, escuchar los argumentos habituales sobre la seguridad financiera y la aptitud de los padres, pero no había esperado esto. Se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz, por lo general firme y autoritaria, se suavizó. ¿Por qué lo preguntas, Lily? Lily se movió en su asiento, abrazando más fuerte a su conejito de peluche. Sus deditos recorrieron sus gastadas orejas, como si buscara consuelo. Dudó un momento, ordenando sus pensamientos, antes de hablar con una voz que era pequeña pero que tenía el peso de algo mucho más grande. Porque hizo una pausa, bajó la mirada a sus manos antes de volver a encontrarse con la mirada del juez. Mi mamá dice que debo rezar cuando las cosas se ponen difíciles. Ella dice que Dios escucha. Sara, su madre, inhaló profundamente pero permaneció en silencio. Lily continuó, con voz firme. Pero mi papá dice que Dios no existe. Dice que la gente solo cree en él porque no quiere sentirse sola. Daniel Carter apretó un poco la mandíbula, pero no dijo nada. Los grandes ojos marrones de Lily escrutaron el rostro del juez. Si Dios es real, ¿por qué pasan cosas malas? Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad detrás de sus palabras. ¿Y si no lo es, con quién hablo cuando tengo miedo? Un silencio cayó sobre la habitación. El peso de sus palabras se hizo sentir contra las paredes, haciendo que hasta los abogados más experimentados se movieran incómodos en sus asientos. El juez Harrington exhaló lentamente. Había manejado casos en los que los niños lloraban, se enojaban, se negaban a hablar. Pero la pregunta tranquila y sincera de Lily había desarmado a toda la sala. Nadie habló. Nadie se atrevió a hacerlo. Y entonces, como si sus propios recuerdos se hubieran vuelto demasiado pesados, Lily bajó la mirada hacia su regazo. Lily creció en un pequeño apartamento, escondido en un barrio tranquilo pero deteriorado. No era gran cosa, pero era su hogar. Los muebles eran viejos, el papel de la pared se estaba descascarando en algunos lugares y, a veces, la calefacción no funcionaba en invierno. Pero había calidez en otros sentidos. El tipo de calidez que se encontraba en la risa de su madre, en la forma en que tarareaba suavemente mientras preparaba la cena, en la forma en que arropaba a Lily en la cama y le daba un suave beso en la frente. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Pero Lily también recordaba las noches en las que su madre se sentaba a la mesa mucho después de que ella creía que estaba dormida, mirando las facturas sin pagar. Recordaba los susurros a través de las paredes, las llamadas telefónicas preocupadas a los amigos, pidiendo un poco más de tiempo. Y recordó a la única persona que nunca estaba allí, su padre. Daniel Carter no era una figura en la vida de Lily, sino más bien una sombra, un nombre que escuchaba en las discusiones, un hombre que solo aparecía en los documentos legales. Lo había visto un par de veces, siempre en lugares que le resultaban fríos. Su oficina, un juzgado, alguna que otra visita supervisada a un parque. Era alto y poderoso, su presencia intimidaba. Siempre olía a colonia cara y sus palabras eran cortantes, eficientes. Nunca le hablaba como lo hacía su madre. No le contaba cuentos antes de dormir ni le susurraba palabras tranquilizadoras cuando tenía pesadillas. Cuando le hablaba, era sobre cosas que a ella no le parecían reales, fondos fiduciarios, planes de matrícula, asuntos legales. Y luego, después de una hora más o menos, se iba otra vez. Cada vez, Lily lo veía irse, preguntándose por qué nunca se quedaba. Una noche lluviosa, todo se hizo añicos. Lily y su madre habían estado conduciendo de regreso a casa desde la casa de una amiga. La lluvia había caído con fuerza, lo que hacía que las carreteras estuvieran resbaladizas y fueran peligrosas. Luego, los faros estaban demasiado cerca y demasiado rápido. Un chirrido de neumáticos. ¿Un choque? Cuando Lily despertó en el hospital, tenía la cabeza vendada, pero estaba prácticamente bien. Sin embargo, su madre no lo estaba. El accidente había dejado a Sara paralizada temporalmente y sin poder caminar durante meses. Las facturas médicas se acumularon, perdió su trabajo, de repente, todo parecía desmoronarse. Y entonces llegó la peor noticia de todas. Llegaron los abogados de su padre y dijeron fríamente que su madre ya no estaba en condiciones de cuidarla.
Estaba demasiado débil, había dicho uno de ellos. No puede proporcionar un entorno estable. Lily nunca había odiado una palabra tanto como odiaba la palabra débil. Quería gritarles. Su madre no era débil, era la persona más fuerte del mundo, pero Lily era solo una niña. Y en el mundo de los adultos, su voz no parecía importar. Lily parpadeó para alejar los recuerdos y volvió a levantar la vista, con sus deditos todavía enroscados alrededor de la pata de su conejito. La sala permaneció en silencio, absorta en el peso de lo que ella había compartido. Miró a su padre y luego al juez. No sé a quién creer. El juez Harrington se recostó en su silla y juntó los dedos mientras la observaba. Había visto a criminales empedernidos derrumbarse en su sala de audiencias. Había presenciado cómo familias se desgarraban. Pero, de algún modo, la silenciosa súplica de esta niña de 8 años lo afectó más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Pudo ver a sus padres moviéndose incómodos, con la culpa y el orgullo luchando en su interior. Los abogados, que antes estaban tan seguros de sus argumentos, ahora vacilaban, olvidando por un momento sus estrategias legales. La pregunta de Lily no era solo sobre la fe. Se trataba de confianza, de en quién podía confiar en un mundo que a menudo parecía cruel e injusto. Y por primera vez en su larga carrera, el juez Harrington se dio cuenta de que la ley no podía resolver ese problema. Pero tal vez, solo tal vez, él sí pudiera. El silencio en la sala del tribunal se prolongó mucho más de lo debido. La pregunta de Lily seguía flotando en el aire, sin respuesta, sin resolver, como una herida abierta que alguien se atreviera a tocar. El juez Harrington exhaló lentamente, con los dedos apoyados en el mazo de madera que tenía delante. Ya debería haber reorientado el proceso, debería haber recordado a todos que se trataba de un caso de custodia, no de un debate teológico. Y, sin embargo, permaneció inmóvil. Lily no lo estaba preguntando como una forma de distraer. Ella no estaba intentando ser inteligente. Estaba buscando. Y de alguna manera, en ese momento, él también lo estaba haciendo. Un carraspeo rompió el momento. El abogado de Daniel Carter, Michael Reynolds, se ajustó la corbata antes de dar un paso adelante, y su voz cortó el silencio como una cuchilla. Su señoría, dijo con suavidad, por muy convincente que sea esta distracción, debemos recordar por qué estamos aquí. Los asuntos de fe no tienen cabida en un tribunal de justicia. Las palabras fueron medidas, pulidas, practicadas. Se volvió hacia Lily y le ofreció una sonrisa condescendiente, una que los adultos solían usar cuando trataban con condescendencia a los niños. Lily, continuó, se trata de garantizar que tu futuro sea seguro, estable y libre de luchas innecesarias. Tu padre puede proporcionarte eso de una manera que tu madre simplemente no puede. Un destello de algo duro e ilegible pasó por los ojos de Sarah. Su abogado, David Calvel, se inclinó hacia adelante y apretó los dedos contra el escritorio. Con el debido respeto, señoría, dijo, el bienestar emocional y espiritual de un niño es tan importante como la estabilidad financiera. Lily no es una inversión comercial. Es una niña pequeña. Tiene derecho a hacer estas preguntas, a buscar el tipo de apoyo que va más allá de la riqueza material. Reynolds se burló. No estamos aquí para debatir sobre religión. No, dijo Calvel con firmeza, pero estamos aquí para determinar qué es lo mejor para Lily. Y lo que es mejor para ella no se trata solo de quien tiene la casa más grande o las escuelas más prestigiosas. Se trata de quien nutre su corazón y su mente. Un murmullo recorrió la sala. El juez Harrington se movió en su asiento, pero sus pensamientos estaban lejos de los argumentos legales que se desarrollaban ante él. La pregunta de Lily había despertado algo muy profundo en él. Una vez se había hecho la misma pregunta. Años atrás, cuando era mucho más joven, mucho más tierno, había ocurrido una noche que lo había cambiado para siempre. Había estado en una habitación de hospital, sentado junto a su esposa, Margaret, que yacía débil y frágil en una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo. El pitido de las máquinas había sido constante, rítmico, burlándose de él con su falsa sensación de control. Se había sentado allí sosteniendo su mano, rezando con todas las fuerzas que le quedaban. Había rogado a Dios, implorado, que hiciera un milagro, pero no se produjo. Ella había muerto esa noche, con sus dedos todavía entrelazados con los de él, y su último aliento no había sido más que un susurro.
Y cuando ella se fue, algo dentro de él se fue con ella. Dejó de hacer preguntas después de eso, porque dejó de creer que había respuestas. El juez Harrington parpadeó, el recuerdo se desvaneció en el pasado, pero su peso todavía presionaba fuertemente su pecho. Mientras tanto, en la sala del tribunal se había desatado un tenso debate. Daniel Carter, que había permanecido en silencio hasta ese momento, de repente se inclinó hacia adelante y su frustración se hizo patente en su expresión cuidadosamente serena. «Esto es ridículo», murmuró en voz baja. Entonces, más fuerte, «Lily, deja de decir tonterías». Lily se estremeció, pero no bajó la mirada. Su tono era cortante, impaciente, la voz de un hombre acostumbrado a controlar, acostumbrado a que lo obedecieran. Sus dedos se apretaron alrededor de su conejito de peluche. Sara inhaló con fuerza, lista para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Lily, suave pero firme, cortó el ruido. No miró a su padre. No miró a los abogados, sino directamente al juez. «¿Y por segunda vez ese día?», preguntó, «señor juez, ¿cree usted en Dios?». La sala quedó en un silencio absoluto y devastador. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso los periodistas, que habían estado tomando notas sin parar, se quedaron paralizados con sus bolígrafos suspendidos sobre el papel. El juez Harrington sintió que se le cortaba la respiración. Esta vez no pudo evitar la pregunta. Esta vez, era él quien estaba siendo juzgado. La pregunta quedó suspendida en el aire, espesa e inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El juez Harrington permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el estrado. Podía sentir el peso de todas las miradas de la sala presionándolo, esperando, exigiendo una respuesta. Tenía el poder de ignorarlo, de seguir adelante, de recordarles a todos que aquello era un tribunal de justicia, no una iglesia. Y, sin embargo, algo en lo más profundo de él, algo enterrado durante mucho tiempo, no se lo permitía. Exhaló lentamente y se inclinó hacia adelante, con la voz más tranquila de lo habitual, pero firme. Cuando yo tenía tu edad, Lily, hice la misma pregunta. Una oleada de sorpresa recorrió la sala del tribunal. Incluso los rostros más escépticos parecían intrigados. Los ojos de Lily se abrieron ligeramente. ¿En serio? El juez Harrington asintió. No había hablado de esto en décadas, ni con sus colegas ni con sus amigos. Había pasado toda su vida dictando sentencias, controlando la sala, siendo el que tenía las respuestas. Pero ahora, era solo un hombre que recordaba a un niño que una vez había buscado algo que nunca encontró. Y así, contó la historia. Crecí en un pueblo pequeño, comenzó, y su voz se escuchó en la habitación silenciosa. Mi madre tenía una fe inquebrantable. Creía en Dios con todo su corazón. Ella rezaba todas las mañanas y todas las noches. Me dijo que, pasara lo que pasara, él siempre la escuchaba. Soltó una risita seca. Mi padre, en cambio, era todo lo contrario. Era un hombre de lógica. No creía en cosas que no podía ver, que no podía comprobar, que no podía demostrar. Solía decir que la gente cree en Dios porque tiene miedo de estar sola. Lily se movió ligeramente en su asiento, absorbiendo cada palabra. El juez Harrington dudó solo un segundo antes de continuar. Y entonces, mi hermana pequeña se enfermó. Un silencio espeso se apoderó de la habitación. Lily no era la única que escuchaba ahora. Todo el mundo estaba allí. Sarah Thompson tenía lágrimas en los ojos. Incluso Daniel Carter, que parecía impasible ante todo lo demás, observaba ahora al juez con atención. El juez Harrington tragó saliva con fuerza y el recuerdo volvió a aparecer como una sombra del pasado. Solo tenía 5 años, dijo, con voz más suave. Era demasiado pequeña para entender por qué siempre estaba cansada, porque ya no podía jugar al aire libre. Demasiado pequeña para entender por qué nuestra madre la abrazaba tan fuerte todas las noches, susurrándole oraciones en el pelo. Lily agarró su conejito de peluche y lo sostuvo cerca. Yo también rezaba, admitió. Recé con más fuerza que nunca. Prometí ser buena, hacer todo lo que mi madre me había enseñado. Pensé que si rezaba con suficiente fuerza, si creía lo suficiente, no la dejaría marchar. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre el banco de madera, pero ella no mejoró.
Las palabras parecían pertenecer a otra persona, a alguien más joven, a alguien que todavía estaba de duelo. Soltó un suspiro lento. Ella falleció unos meses después. Una mujer en la galería se secó los ojos discretamente. Un periodista, que había estado tomando notas frenéticamente, dudó un momento y luego dejó el bolígrafo. El juez se miró las manos por un momento antes de levantar la mirada hacia Lily de nuevo. Y ese día, dijo, su voz estaba cargada de algo pesado y crudo. Dejé de creer en Dios. Las palabras cayeron como una piedra en el agua quieta. Los pequeños dedos de Lily se retorcieron en la tela de su vestido. Ella no habló. No hacía falta. Toda la sala del tribunal estaba en completo silencio, no por decoro legal, sino porque había sucedido algo poco común. Un hombre conocido por su autoridad inquebrantable acababa de revelar su herida más profunda. El juez Harrington dejó que el silencio se prolongara durante un largo momento. Luego, continuó, durante años me pregunté lo mismo que usted. Si él es real, ¿por qué pasan cosas malas? Los labios de Lily se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar. Pero ella permaneció en silencio, esperando la respuesta que había estado buscando todo el tiempo. El juez Harrington dejó escapar un suspiro lento. Nunca obtuve una respuesta, admitió. No es el tipo que yo quería. Lily parpadeó y frunció el ceño. Pero, dijo, creo que tal vez esa fue la respuesta desde el principio. Un murmullo silencioso recorrió la sala. La voz del juez Harrington era firme pero más suave que nunca. Me pasé toda la vida buscando pruebas, dijo, cuando en realidad la fe no tiene nada que ver con las pruebas. Sostuvo la mirada de Lily y la sostuvo con firmeza. La fe es una cuestión de confianza, dijo, incluso en lo desconocido, incluso cuando no tiene sentido. Algunas personas en la sala del tribunal exhalaron temblorosamente, como si hubieran estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Una mujer se secó los ojos con un pañuelo de papel. Incluso Daniel Carter, tan rígido, tan impasible, se movió en su asiento y miró hacia otro lado como si algo en lo más profundo de él se hubiera removido. Lily permaneció sentada inmóvil durante un largo momento. Entonces, en voz muy baja, susurró, ¿así que crees? El juez apretó los labios mientras reflexionaba sobre sus palabras. ¿Lo creía? ¿No había pasado años rechazando la fe, negándose a aceptar la idea? Pero cuando miró a Lily, esa niña pequeña y valiente, sentada en un tribunal, haciendo la única pregunta que nadie más se atrevía a hacer, se dio cuenta de algo. No había dejado de creer. Simplemente había tenido miedo. Lentamente, el juez Harrington asintió. Creo, dijo con cautela, que creer en algo, incluso cuando no hay pruebas, es lo que nos hace humanos. Las pequeñas manos de Lily se relajaron alrededor de su conejito. Por primera vez ese día, sonrió. Y cuando el juez Harrington se reclinó en su silla, se dio cuenta de algo más. Por primera vez en años, se sintió en paz. El juez Harrington dejó que el silencio se instalara por un largo momento. La pregunta de Lily había sido respondida, pero algo en ese momento parecía inconcluso, como si todavía hubiera una verdad más esperando ser dicha. La miró, a esa pequeña niña de ojos grandes y escrutadores, y sintió que algo se agitaba en lo más profundo de él. A pesar de todo el poder que ejercía en esa sala, sus palabras habían tenido más peso que cualquier cosa dicha en su sala. Así que preguntó, con dulzura, ¿qué crees, Lily? Las pequeñas manos de Lily se apretaron alrededor de su conejito de peluche, como si le diera valor. Dudó un momento y apretó los labios mientras pensaba. Luego, con una voz que apenas era un susurro, dijo, creo que Dios escucha. Sus palabras provocaron un silencio en la sala. Lily tragó saliva y parpadeó al ver al juez, porque incluso cuando nadie más lo hace, yo hablo con él. Y eso me hace sentir menos sola. Su voz tembló levemente en la última palabra. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero no se la secó. El juez Harrington sintió que algo se le oprimía en el pecho. Era el tipo de respuesta que ningún adulto podría jamás elaborar, sencilla, pura y completamente honesta. Al otro lado de la sala, su padre se movió incómodo. Su postura, normalmente rígida, se inclinó ligeramente y sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la mesa.
Por primera vez, no miraba a sus abogados ni a su costoso reloj. Estaba mirando a su hija. Y algo en su expresión, algo casi roto, revelaba lo que nunca diría en voz alta. No sabía que ella se sentía sola. Los abogados, que habían estado tan concentrados en sus argumentos legales, ahora también parecían diferentes. Sus declaraciones cuidadosamente elaboradas sobre la estabilidad financiera y la aptitud parental de repente, parecían insignificantes. Porque al final, no se trataba solo de la custodia. Se trataba de una niña que había estado esperando que alguien la escuchara de verdad. El juez Harrington suspiró en silencio, sabiendo lo que vendría después. Había dictado sentencias difíciles antes, pero esta le parecía más dura. Volvió a centrarse en el caso. Hemos escuchado los argumentos jurídicos, dijo, con voz firme una vez más. Y he considerado cada prueba presentada ante mí. Sarah Thompson contuvo la respiración. Daniel Carter se enderezó en su asiento y su abogado se preparó para lo que supusieron que sería el veredicto habitual, la custodia concedida al padre más rico. Pero entonces, el juez Harrington hizo algo inesperado. Le concedo la custodia total a Sarah Thompson, anunció. Un jadeo silencioso recorrió la habitación. Sarah dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos temblaban mientras buscaba las de Lily. La expresión de Daniel se iluminó con algo indescifrable, sorpresa, tal vez incluso alivio, pero lo disimuló rápidamente, ya que su abogado ya se preparaba para objetar. El juez Harrington levantó una mano y los detuvo antes de que pudieran hablar. Esta sentencia no tiene que ver con la riqueza, dijo, ni con la conveniencia. Se trata de lo que es mejor para Lily. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Daniel Carter. Pero un niño no solo necesita seguridad, un niño necesita orientación. Un niño necesita amor y un niño necesita sentirse escuchado. Los labios de Daniel se entreabrieron levemente, como si quisiera responder, pero por una vez, no dijo nada. Por eso el juez continuó, estoy ordenando sesiones de terapia conjuntas entre Lily y su padre. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud una vez más. Daniel frunció el ceño. ¿Terapia?, preguntó, como si la palabra le resultara extraña. El juez Harrington asintió. Has pasado años intentando conquistarla legalmente, dijo. Es hora de que empieces a intentar comprenderla emocionalmente. Lily se volvió hacia su padre y escrutó su rostro. Por un breve instante, el poderoso hombre de negocios, el hombre que siempre había hablado en un tono controlado y mesurado, pareció completamente perdido. Pero luego, lentamente, de mala gana, asintió. El juez Harrington sintió que algo en el aire se movía. Por primera vez, parecía que algo real estaba sucediendo en esa sala. Lily miró al juez, su pequeño rostro lleno de algo que no era exactamente alegría, sino algo más suave, algo más profundo. Gratitud. Ella no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Y por primera vez en años, el juez Harrington sintió algo que creía perdido desde hacía tiempo, la esperanza. La oficina estaba en silencio, salvo por el rítmico tic-tac del viejo reloj de pared. El juez Harrington estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Habían pasado semanas desde aquel día en la sala del tribunal. Desde que una niña le había hecho una pregunta que él había evitado toda su vida. Desde que había dictado una sentencia que, por primera vez en años, parecía algo más que una decisión legal. Había ido a ver el caso, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le importaba. Lily y su padre habían asistido a su primera sesión de terapia el día anterior. Los informes eran simples. Daniel se había mostrado rígido, torpe, poco familiarizado con el entorno, pero había aparecido. Y, a veces, aparecer era el primer paso. El juez Harrington se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Había pasado su vida buscando respuestas, pero tal vez Lily tenía razón. Tal vez la fe no consistía en encontrar respuestas, sino en escuchar. El sol se estaba poniendo cuando salió del juzgado y la luz dorada se extendía por el pavimento. Al detenerse en la escalera, las vio. Lily, su madre. Caminaban hacia la calle, de la mano, y el otro brazo de Sarah rodeaba los hombros de su hija de forma protectora. Por un momento, Lily no lo notó. Pero entonces,
Justo cuando estaba a punto de poner un pie en la acera, se dio vuelta y sus miradas se cruzaron. Ella no saludó ni habló, pero sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice, de esas que decían más que las palabras. El juez Harrington sintió que una calidez se extendía por todo su cuerpo, algo tranquilo pero poderoso. Y mientras la observaba desaparecer en la luz que se desvanecía, él también sonrió. Algunas preguntas de la vida no tienen respuestas sencillas. Pero a veces, lo que importa no es la respuesta, sino la voluntad de escuchar. La pregunta de Lily no solo cambió la sala del tribunal, sino que también cambió los corazones de los presentes. Le recordó a un juez poderoso la fe que creía haber perdido. Suavizó a un padre que había pasado su vida construyendo muros en lugar de puentes. Y nos mostró a todos que, a veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más profundas. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories, donde te traemos historias poderosas sobre resiliencia, redención y el espíritu humano. Porque historias como estas no solo se deben escuchar, se deben sentir. Hasta la próxima, sigan escuchando, sigan creyendo y sigan buscando la luz.